Dentro de nuestro curso de Proyecto Integrador 3, en este momento, nos tocaría continuar con la unidad número 4, denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Dentro de esta cuarta unidad, nuestro tema 4.3 va a comenzar con lo que sería elaboración de los manuales del proyecto. Fíjense que a este respecto nosotros podemos hablar ciertos detalles. Vamos a pasarle algunos ejemplos también. Menú de instalación, manual de usuario y una plantilla internacional que pueden serles de utilidad para trabajos posteriores. En este caso no van a tener que crear ustedes un manual de usuario como se hacía en ciertos momentos anterior por Profesor, cuestiones, dígame, una consulta, ¿ya pasó la asistencia? acabo de pasarla. Ah, ok, profesor, muchas gracias. Entonces, así como, así como lo hacíamos anteriormente, vamos a tratar de entender acerca de su construcción, etcétera, y continuamos con lo que sigue del contenido. Este tema 4.3 tiene dos partes. La primera se refiere a los manuales del proyecto. Una vez que concluyamos con esta, nos iríamos a la segunda sección. En primer lugar, tendríamos una definición. Vamos a ver por dónde me quedé. Si no me recuerdo mal, me quedé por Aliaga, Astete. Señor Astete, creo que no le he pedido que lea, por favor. Ya, profesor. A ver, un manual o guía de software es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que operan un sistema en particular. Es decir, es un documento organizado y estructurado con una serie de instrucciones sobre cómo utilizar un determinado sistema informático. Muy bien, muchas gracias. Allí tenemos en términos sencillos a qué se refiere este tipo de documentos. Vean que son de uso bastante común, por lo cual creo que no necesita gran explicación al respecto. Por otra parte, el objetivo principal de cualquier tipo de manual de software es servir como una guía útil y entendible para el usuario, sin importar su nivel. Entonces, esto implica que el lenguaje en el cual debe ser expresado debe estar acorde a esos usuarios que van a acceder a él. Vamos, aquí tenemos una segunda, sería el señor Barcelata. Señor Barcelata Palacios, Cristian. Bueno, no está por allí. Becker La Cruz Ángel Rubén, ¿podría leer? Se nos quedó dormido. La señorita Berrocal Parco Eva Yanek. Presento, buenas noches. Buenas noches. Los manuales del usuario generalmente son incluidos no solo en aplicaciones de software, sino también en dispositivos electrónicos y aparatos de todo tipo. Además, un manual de uso puede venir tanto en forma de libro o folleto impreso como en formato digital, e incluso actualmente es sumamente común que pueda ser consultado directamente por internet. Muy bien, entonces como podemos ver, no son de uso, los manuales de usuario no son de uso exclusivo de las aplicaciones de software, sino que son comunes para cualquier tipo de dispositivo o aparato que requiera ser manipulado por el ser humano. Ustedes normalmente compran, por ejemplo, una batidora y viene con un pequeño manual de usuario. Compran un televisor, viene con un manual de usuario. ¿Por qué? Porque la idea es facilitarle a esa persona que acaba de adquirir ese producto, ese servicio, la posibilidad de que trabaje sin problemas con el mismo.
ahorrándole así a lo que es el equipo de soporte técnico el trabajo de tener que estar atendiendo solicitudes innecesarias. Imagínense que no existieran para nada los manuales de usuario y que cada vez que tuvieran una duda, por muy mínima que fuera, tuvieran que comunicarse por teléfono con la oficina de soporte técnico de la empresa. Sería toda una locura. Esas líneas telefónicas terminarían colapsadas por el exceso de llamadas que recibirían. Por otra parte, los manuales de uso pueden venir en diferentes tipos de formatos. Pueden venir en forma impresa, bien sea como un libro, como un folleto, en formato digital, en un disco USB, en un DVD, etcétera. E incluso ahorita es bastante común que puedan ser consultados directamente por internet o también que formen parte del mismo software que ustedes están trabajando, como una ayuda online que puedan ustedes recibir durante su ejecución cuando se les presente cualquier problema. Señorita Berta Montero Cisneros. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Donde nuestro objetivo primordial debería ser crear software de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios. Debe ser posible superar las expectativas de los clientes aún más exigentes. Pero, además de esto, asesorar al usuario sobre el funcionamiento del programa. También es otro elemento fundamental dentro del desarrollo de software. Muy bien, entonces fíjense que aquí estamos hablando de que normalmente lo que tomamos en consideración como objetivo fundamental cuando estamos desarrollando el software es la calidad, es decir, el lograr alcanzar, satisfacer esas necesidades del usuario. Pero no debemos dentro de este concepto de calidad olvidarnos de lo que es el manual de usuario. Si nosotros creamos la mejor, imagínense por ejemplo que yo les digo a ustedes, aquí tienen, vamos a trabajar en este momento con una aplicación común, pero que el SPSS, por decir algo. Es muy probable que de los que están aquí haya por lo menos algunos que no lo hayan manipulado nunca y que les resulte complicado, que necesiten de alguna instrucción al respecto. Entonces aquí vemos que el asesorar al usuario sobre el funcionamiento del programa es fundamental para aprovechar esas funciones, esos elementos que se lograron a través del desarrollo de software. Si ustedes no saben cómo operar la aplicación, realmente la mayoría de los casos estarían perdiendo un gran porcentaje de su potencial. Aquí tenemos algunas de las principales finalidades de los manuales de usuario. En primer lugar, sería un beneficio para el usuario en sí, que sería el de aclarar sus dudas. Vean que muchas veces nosotros podemos como usuario, vamos a verlo desde el punto de vista del usuario, tener alguna confusión, alguna duda sobre cómo utilizar la aplicación. Pero puede darse el caso entonces de que nosotros no tengamos el tiempo, la posibilidad de contactar con el servicio técnico. El manual de usuario va a permitir entonces aclarar esas dudas de manera rápida y sencilla. Evitar confusiones en cuanto al uso, es decir, capacitar al usuario respecto a esa aplicación. Y esto va a minimizar las consultas al soporte técnico. Vean que beneficiando al usuario, facilitándole el trabajo, realmente nos estamos beneficiando a nosotros mismos, facilitando nuestra labor, reduciendo esa constante flujo de consultas que podría haber si no tenemos un adecuado manual de usuario.
Entonces, el manual de software, entonces, hemos dicho que es un documento explicativo que podríamos decir que es de gran importancia, prácticamente tan importante como lo es el software mismo, siendo muchas veces vital para poder aprender tanto las técnicas básicas como las técnicas avanzadas de manejo de la aplicación. En cuanto a su longitud, los manuales de software generalmente son de corta extensión, especialmente aquellos dedicados a la parte de instalación y configuración. También tenemos otros que son de mediana extensión, que serían los manuales de uso en sí, e incluso pueden haber algunos bastante largos, especialmente aquellos que están enfocados hacia la administración y soporte del sistema. Vean que generalmente cuando nosotros hablamos de un manual de configuración o instalación de una aplicación, es un conjunto de unas pocas páginas, dos, tres, inclusive hasta una sola página, donde se especifican los propósitos de la aplicación, los requerimientos mínimos y los pasos para la instalación y configuración básica de dicha aplicación. Cuando hablamos del manual de uso, puede ser como una revista, es decir, de una extensión relativamente corta, donde se explican las diferentes funciones que podemos realizar con esa aplicación. Pero cuando hablamos de un manual enfocado al soporte técnico, puede tratarse de un documento de gran extensión, donde se expliquen de manera detallada todas las características del sistema, así como los posibles errores y soluciones que se podrían requerir y cualquier otra información adicional o complementaria, especialmente de carácter técnico. De allí que el tamaño del manual va a depender exclusivamente del tipo de aplicación a la cual haga de referencia y del nivel de detalle que se le desee dar. Además de esto, los usuarios siempre van a apreciar un manual con información concisa, la cual debe ser fácil de encontrar y poseer suficiente nivel de detalle como para ayudarlos a realizar las operaciones evitando cualquier clase de confusión. Esto incluye el uso de imágenes. Aquí tenemos algunas características fundamentales de los manuales. En primer lugar, su objetivo. Su objetivo es lograr que el usuario adquiera el conocimiento acerca del uso del sistema que estamos nosotros planteando, que pueda aprender a través de ese manual, pueda aclarar sus dudas y confusiones. En segundo lugar, debe contener información suficiente y adecuada acerca del sistema. No hacemos nada si la información, por ejemplo, decimos la aplicación tiene una función que se encarga de calcular el valor de Rod Spearman para lo que es la correlación y dejamos hasta allí la cuestión. Y no explicamos en ningún momento cómo se debe ejecutar ese procedimiento. O si empezamos a explicarlo, dejamos a medias, saltamos pasos, etcétera. O inclusive si la forma en la que lo explicamos no es comprensible, ya que el lenguaje utilizado debe ser adecuado para el perfil del usuario que se pretende que lo utilice. Esto nos lleva a pensar aquí en sus ventajas. En primer lugar, son fáciles de usar y aprender por la misma forma en la que deben ser construidos. En segundo lugar, sirven de apoyo
para lo que es el entrenamiento y la capacitación del usuario, permitiéndole un mejor aprovechamiento del software. En tercer lugar, no tiene costo. Si nosotros venimos haciendo adecuadamente el proceso de documentación del sistema durante su desarrollo, prácticamente todo el contenido del manual ya lo tendríamos listo. Lo que tendríamos que hacer es simplemente adecuarlo al nivel del usuario. Por lo tanto, podríamos decir que relativamente no tiene ningún costo ni representa un esfuerzo demasiado intenso. Si estamos haciendo las cosas de manera adecuada, sí que esto no va a ser válido. Pero vamos a suponer que estamos trabajando correctamente. Ayuda al usuario a aclarar dudas. Ya esto lo hemos explicado varias veces. Si se presenta un problema, va a ser posible que el usuario resuelva sin tener que estar utilizando otros medios. Presenta las funciones y procedimientos del sistema para su consulta, para su mejor comprensión. Brindan soluciones inmediatas a diferentes problemas. Vean que imagínense que tengamos que hoy se trabaja hasta el viernes a las 7 de la noche y a las 6:58, cuando estamos por cerrar nuestra semana, se presenta, o a las 6:30, se presenta un problema. Resulta ser que la empresa consultora, el servicio técnico que nos ofreció, era de lunes a viernes de 9 a 5 en horario de oficina y ya ese tiempo pasó. Si nosotros tuviéramos que esperar hasta el momento del servicio técnico, vea que sería sumamente negativo para lo que es el negocio. También imagínense que la solución tuviera que venir un representante de ese soporte técnico a la empresa y esa consultora que da el soporte quede alejada y tarde 2, 3, 4 horas en llegar debido al tránsito, debido a ciertas situaciones. Y el problema sea urgente y aunque sea fácil de realizar, de solucionar, no podamos hacerlo por nuestra cuenta sin tener algún tipo de referencia. Entonces, imagínense lo problemático que podrían ser estas situaciones. Tenemos aquí también una clasificación de los manuales. Los vamos a clasificar primeramente, ya lo hablamos según su extensión, cortos que serían los de configuración e instalación, medianos que serían los de uso y largos que serían los de soporte. Cuando hablamos desde su alcance, podemos clasificarlos en de tipo general y de tipo específico. Los de tipo general o de aplicación universal son aquellos que son válidos para diversas aplicaciones similares. Es decir, para familias de productos como por ejemplo el Office. El mismo manual nos sirve para Word, para Excel, para PowerPoint en cuanto a sus características generales. Y son usados también más comúnmente en entornos de tipo libre. Por otra parte, tenemos los manuales específicos, los cuales están orientados a un único producto de software en particular. Tenemos también lo que serían las desventajas. En primer lugar, tenemos el problema de que se corre el riesgo de que el manual no sea leído ni usado por el usuario. Ya aquí correspondería a lo que es la misma empresa concientizar a su personal acerca de la importancia y de la utilidad del uso adecuado de esta herramienta. Nosotros podemos hacer el mejor manual del mundo, así como decíamos de las aplicaciones, pero si el usuario se niega a aprovecharlo adecuadamente, lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo
y esfuerzo valioso. En segundo lugar, dan como desventaja que requieren actualización constante para que su contenido no pierda vigencia. Bueno, esto en sí ¿cómo podríamos decir esto? No es un problema del todo, porque eso es algo natural. Si nosotros tenemos un software y lo modificamos, ya el contenido del manual no va a ser válido. Por lo tanto, debería ser modificado también en el mismo sentido para adecuarse a a las nuevas características que se han planteado. Por otro lado, puede haber problemas con lo que es su diseño y elaboración. Si no hacemos el manual correctamente, puede convertirse más en un problema que en una solución. Respecto a este aspecto de los problemas de diseño y elaboración, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Uno de estos problemas más comunes es que la información sea muy básica o imprecisa. Hay que ser cuidadosos a la hora de generar el manual, ya que si es demasiado básico, no ofrecerá las opciones adecuadas. Y esto generalmente puede darse debido a que no sea realizado por las personas adecuadamente calificadas para ello. Por otra parte, pueden carecer de información completa o clara, y al realizar las acciones complejas podrían generar confusión. También hay que estar pendientes para que no carezcan de secuencias lógicas, es decir, de que los pasos que estamos planteando no se encuentren desordenados. Ya esto es algo que digamos que es sumamente fácil de entender. Es lo mismo que pasa con un algoritmo. Si el algoritmo no aplicamos los pasos en el orden correcto, no vamos a obtener el resultado planteado. Si el manual no nos presenta lo que tenemos que hacer en el orden adecuado, a final de cuentas no vamos a poder llegar tampoco a cumplir con las funciones que necesitamos. Ahora aquí tenemos, ya esta fue la que nombré ahorita, la nombré adelantada. Bueno, aquí tenemos otra clasificación según su audiencia. Serían los de instalación o configuración, los manuales para el usuario u operador y los manuales para el administrador o gestor. Entonces, vean, esta es una clasificación que no creo que necesite mucho. Estos son manuales bastante similar a la clasificación por su longitud. Dependen del tipo de persona y del propósito para el cual se van a utilizar. Este manual de instalación configuración, como ya dijimos, tiende a ser sumamente breve, una o dos páginas. El de usuario, tamaño de una revista, un manual también relativamente corto. Y el de administrador sí es un manual mucho más completo. Luego de conocer quién es la audiencia, hay que crear una estructura adecuada para el manual, la cual puede incluir, entre otros elementos, los siguientes. En primer lugar sería la portada y el índice. Cuando hablamos de la portada, debe incluir entonces el nombre del software, el autor, la fecha, la versión y otros datos por ese estilo. Cuando hablamos del índice, debe permitir ubicar rápido y fácilmente los diversos contenidos del manual, siendo especialmente útil si este es de muy extensa longitud, es decir, es para manuales a partir del de usuario, porque el de instalación y configuración, al ser tan corto, necesita un índice. Tenemos luego lo que es la introducción y el control de acceso. La introducción, como ustedes saben, no es más que una breve descripción del contenido y de las finalidades que tiene dicho manual. El control de acceso
sería esos datos de autentificación iniciales necesarios para acceder a la aplicación, así como la explicación de los niveles de acceso de usuario al cual está dirigido ese manual. Fíjense que muchas veces cuando estamos en esto, resulta ser que se compra una aplicación y la aplicación te dice, por ejemplo, la clave inicial, el usuario y contraseña inicial son admin como usuario y admin como clave. Por favor, cambiar la clave una vez que ingrese la primera vez a la aplicación, pero como por cuestiones de seguridad siempre tiende a haber algún tipo de autentificación, de control de acceso. Y esto, al existir, debería proveérnoslo el manual. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan aquí a la universidad, la aplicación, lo primero que les dice es si tu usuario y contraseña son tu DNI o tu código de estudiante. Y ya a partir de allí, ustedes pueden continuar trabajando con su aplicación, cambiando su clave, ajustándola de acuerdo a la necesidad. Luego de allí, muy importante, sería la configuración inicial y los requerimientos. Hay que indicar si el usuario necesita modificar, establecer algún valor inicial. También hay que indicar cuál es el hardware que va a ser necesario para que ese sistema funcione, así como en caso de que exista la necesidad de algún elemento especial, hay también que señalarlo en este punto. Continuamos entonces. Ya estas primeras partes son generalmente sumamente cortas. Luego de allí sería el funcionamiento y uso del sistema. Aquí vamos a detallar los pasos lógicos de los diferentes procedimientos que se pueden realizar a través de ese software. Y esta información debe estar organizada preferiblemente por secciones respecto a las diferentes funcionalidades que tenga ese programa. Hay que organizarla adecuadamente para facilitar su aprovechamiento. Además de esto, puede ser que el sistema tenga algún tipo de función adicional o avanzar, las cuales debemos detallar su procedimiento de la forma más adecuada y comprensible posible. Algo también importante sería la solución de fallas, donde podemos ayudar al usuario en caso de que se presenten algunos problemas. Asimismo, se puede incluir en esta sección las preguntas frecuentes realizadas por los usuarios para que sirvan de guía en caso de alguna situación similar. Finalmente tendríamos un glosario donde se aclararán todos aquellos términos que puedan ser objeto de duda para el lector, con la finalidad de aumentar su comprensión acerca del contenido explicado. Fíjense que ya que tenemos la estructura, debemos señalar entonces los pasos que podemos utilizar para redactar, para elaborar un manual de usuario. En primer lugar, hay que escribir un esquema. No hay que comenzar trabajando simplemente por trabajar. Hay que planificar cómo vamos a trabajar. Aquí debemos señalar los puntos a incluir, tales como el proceso de instalación, las aplicaciones que componen el programa, las descripciones de los menús, las tareas comunes, las funciones avanzadas, la sección de solución de problemas, así como también cualquier tipo de elemento adicional que nos resulte interesante añadir en este documento.
Por ejemplo, las tareas específicas, tales como crear un nuevo archivo, guardar o imprimir documentos. Luego de esto, lo siguiente entonces sería detallar el proceso de instalación, incluyendo los requisitos que debe cumplir el computador. Proporcionar los requisitos antes de la instalación principal va a permitir a los usuarios que se aseguren de que su computador es capaz de soportar el sistema. Hay que describir incluso los pasos más básicos en este punto para cualquier principiante de informática. Estos pasos podrían ser algo así como, por ejemplo, haz doble clic en el archivo de instalación, inserta el CD en la unidad correspondiente, etcétera. Vean que a pesar de que para nosotros parece sumamente básico, puede que para el usuario que se está encargando del proceso no lo sean. Los pasos típicos de instalación van a suponer explicar todas las opciones correspondientes, tanto para una instalación típica estandarizada como para una de tipo avanzado o personalizado. Llevar al usuario paso a paso a través de cada pantalla de la interfaz gráfica también es de gran utilidad. Recuerden que una imagen dice muchas veces más que 1000 palabras. Para así pueda ver lo que va a encontrarse durante el camino, cómo debe registrar el programa, introducir cualquier código, cualquier número de serie que se necesite y cómo acceder a la aplicación una vez instalada para verificar que el proceso fue correcto. Luego de aquí sería hacer una descripción detallada de las aplicaciones, de las funciones del programa. Aquí se incluye para qué se necesita el programa, cómo se pueden obtener los mayores beneficios del mismo. Por ejemplo, si es un programa de contabilidad, hay que explicar cómo resulta más sencillo realizar las tareas contables normales a través de la aplicación que por los métodos tradicionales. Hay que aclarar cuáles son las funciones más importantes para el usuario final. Esto le dará una idea a dicho usuario de qué es lo que debería intentar aprender primero. Por ejemplo, para un programa de creación musical, hay que indicarle al usuario cuántas pistas se pueden grabar a la vez, todos los sonidos y ritmos que tenga la aplicación, en qué formato se pueden guardar los archivos. Incluye una breve descripción de las características avanzadas que hacen a este programa diferente de otros similares en el mercado. Por ello, en este caso, el programa sea capaz, por ejemplo, de generar más informes o de admitir más tipos de archivos que cualquier otro disponible en el momento. Siempre hay que buscar que exista algún tipo de ventaja competitiva que motive a ese usuario a interactuar con nuestra aplicación y no a usar otra. Hay que describir lo que es cómo se navega por los menús, donde se debe explicar punto a punto los diferentes menús disponibles. Cualquier elemento que no se pueda explicar en una o dos frases deberá incluirse en una sección de tareas comunes del manual. Estas tareas podrían incluir el cambio de letra, de colores, cómo imprimir en diferentes formatos y archivos, cómo organizar los archivos de la información, etc. Es muy útil en este punto el mostrar de manera visual dicha navegación a través de imágenes. Características adicionales. Hay que escribir una sección separada para lo que son las funciones avanzadas y las características adicionales. Aquí hay que entrar bien en detalles. Por ejemplo, un manual para Excel incluiría información de cómo crear informes, vínculos y macros.
Las características adicionales incluyen funciones que el usuario tal vez no espere. Por ejemplo, un programa de creación musical podría incluir un reproductor de música incorporado. Por lo tanto, hay que tomarse el tiempo suficiente para explicar cualquier extra que venga incluido en el programa o también las aplicaciones únicas del mismo, que sería algo que atraería más al cliente. Finalmente tendríamos la solución de problemas y glosario. Hay que incluir sugerencias para la solución de problemas, explicar el significado de cada error que el usuario podría encontrar, cómo podría resolverlos, cómo prevenirlos en el futuro. Este también es una sección donde se pueden incluir los datos de contacto y la información de atención al cliente, así como el glosario de términos correspondiente para evitar que haya confusión respecto a los mismos. Tenemos entonces a continuación algunos consejos para lo que es la elaboración de manuales de usuario. Vamos a ver, me quedé por Berta. Beteta, ¿puede leer? No reacciona. Blas Flores. Cárdenas Gutiérrez. Eloy Guaranga. ¿Hay alguien despierto por allí? Profesor, ¿puedo leer para Sí, que por favor. avance? Consejos para crear manual de usuario. Lo primero que tienes que hacer es saber quién leerá tu manual. Seguro tu primera pregunta es, ¿por qué tengo que conocer quién será mi lector? Conocer quién es tu audiencia es importante ya que te permite escribir tu manual adaptándolo a sus necesidades específicas. Bueno, entonces allí tenemos una primera recomendación de utilidad. Conocer quién va a leer el manual. Segundo lugar, otro voluntario. Vamos a usar voluntarios porque. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, consejos para crear manual de usuario. Además, debes conocer en profundidad el sistema sobre el cual estás diseñando el manual. En caso de cualquier duda, consulta a otros miembros del equipo de desarrollo que hayan estado a cargo de la elaboración del componente específico. Muy bien. Entonces, además de conocer al usuario, de lógica tenemos que conocer también bien el sistema. Porque ¿cómo construimos un manual para un sistema que realmente no conocemos? A ver, por aquí, otro voluntario. Señor Moya, creo. Sí, profesor. Buenas noches. Profe, Puedes profesor, añadir tantas secciones como sean necesarias para describir todas las funcionalidades del sistema, producto o servicio. Tienes que explicar o definir todos aquellos conceptos complejos que pueden causar dudas al lector. Los pasos de cada instrucción deben seguir un orden secuencial y lógico, sin dejar de explicar el más mínimo detalle, aunque sea demasiado obvio, porque para lectores poco especializados puede que no lo sea. Muy bien. Entonces allí tenemos tres recomendaciones más. No estamos limitados en el número de secciones, va a depender de las características del sistema que estamos tratando de explicar. Hay que tratar de definir con claridad los conceptos, sobre todo que sean más complejos y que puedan causar dudas al lector. Cada instrucción que demos dentro del manual debe estar en orden secuencial y lógico, explicada en detalle.
Déjame ver aquí. El siguiente, otro voluntario. ¿Me queda por allí algún voluntario? Buenas noches. Profesor. Ajá. Yo, profesor, la explicación. Tienes que redactarla usando expresiones sencillas y vocabularios poco técnicos y especializados para lograr que con una sola lectura sea suficiente comprender lo que se explica, enumerar las características o agruparlas, teniendo en cuenta las funciones comunes o las que más se usan. Tiene que especificar y aclarar cuáles son las funciones más importantes para el usuario final. Muy bien. Entonces vean que estamos hablando en primer lugar del nivel del vocabulario usado en el manual, que debería ser un lenguaje natural, un lenguaje poco técnico, porque no sabemos realmente en muchos casos quién va a necesitar del manual. Pero lo más común es que sea el usuario menos especializado. En segundo, hay que agrupar adecuadamente las características que se van a presentar y hay que indicar cuáles son las más importantes para el usuario final. Otro voluntario, señor Jauregui, creo que estaba esperando por allí. Buenas noches. A ver, cuando redactes las instrucciones es importante que uses el mismo tiempo verbal en todo momento. El tiempo imperativo suele ser más preciso. Apóyate de imágenes gráficas o capturas de pantalla para explicar los procedimientos más complejos. Así el usuario tiene una confirmación visual de que está realizando los pasos correctamente. Muy bien, entonces aquí tenemos en primer lugar que así como en las tesis le dicen no tienen que hablar en tercera persona, no puede ser nosotros, yo, etcétera, tienen que hablar en términos generales. Aquí en el caso de los manuales estamos diciendo que deberían ser tipo de, haga tal cosa, muévase para allá, presione aquí, no hablarlo con tanta cambiando los tiempos a presente, pasado y futuro, sino quedándonos en un único tiempo verbal, preferiblemente en forma de órdenes. El uso de imágenes, como ya les he dicho repetidamente, puede ser una herramienta de gran utilidad para mejorar la captación de la información. A ver. Aquí tenemos una más. Hay un voluntario más. Me falta una, dos, nada más. Sí, buenas noches, Soy profesor. profesor, buenas noches. Ajá. Cuando uses las imágenes, ten en cuenta que deben ser de un tamaño consistente con la misma medida de ancho y alto o bastante similares. Debe definirse una estructura y forma de explicar las instrucciones. Comienza con el resumen de las tareas, luego describe qué debe hacer el usuario y qué resultado debe observar. Muy bien. Entonces, primero, aquí entre las dos recomendaciones nos están diciendo prácticamente lo mismo. Debemos ser consistentes en la forma de presentar las cosas. Las imágenes en lo posible deberían tener un tamaño similar. Si estamos utilizando, por ejemplo, imágenes de 10 por 15, entonces imágenes de 10 por 15. Y tratar de no salir mucho de allí para no causar distracciones y confusiones. Igualmente, la forma de explicar los diferentes elementos también debería seguir un patrón para que así el usuario pueda tener una mejor visualización, una mejor comprensión de lo que estamos tratando de explicarle. Una última de esta diapositiva. Resalta el texto de las referencias de las imágenes para diferenciarlo del resto, pero asegúrate de seleccionar colores o niveles de sombreados que permitan leer el texto sin dificultad. Elige un número mínimo de fuentes de letras que sean bastante legibles y que combinen bien juntas. Entonces aquí estamos hablando de apariencia. Debemos usar bien las combinaciones de colores. Por ejemplo, yo me recuerdo que en el último ciclo presencial que yo estaba dando, tocó hacer una exposición y hubo un grupo que llevó las diapositivas con el fondo negro y letras gris, gris oscuro, que prácticamente cuando ellos lo ponían en el proyector,
parecía que la pantalla estaba apagada. También hubo otro grupo que llevó letra amarilla sobre fondo blanco. Eso también estaba en contra de la legibilidad. Entonces debemos ser capaces de combinar los colores de manera sobria, utilizando preferiblemente alto contraste. En cuanto a las letras, debemos procurar usar pocos tipos de fuentes y que sean comunes, tanto para evitar distraer al lector como para evitar problemas de que se nos descuadre el manual, sobre todo en digital, porque el usuario no tenga ese tipo de letra en su sistema. Recuerden que si nosotros colocamos un tipo de fuente en nuestra presentación del manual, por muy bonita que parezca, y resulta ser que en la computadora de la persona que lo va a leer no existe esa fuente, el sistema automáticamente la va a cambiar por alguna de las fuentes estándar. Y esto puede hacer que se descuadre muchísimo el trabajo que estamos presentando. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte de los manuales de usuario? Profesor, el manual se podría presentar ya para presentarlo digitalmente pues, en PDF, ¿puede ser? Sí, en Para que no se PDF, en modifiquen, Word, para que como no se una... modifiquen las letras. Sí, también puede ser válido. Ese ya sería un manual digital presentado, por ejemplo, dentro de un CD. Pero imagínese que el manual fuera de manera online, en internet. Allí usted tendría que, entonces, si la letra que usted coloca una fuente muy rara, por ejemplo, una back school, que no la tenga la persona va a ver como que el manual está mal diseñado, mal hecho, porque se le va a descuadrar por el no poseer esa fuente. En medios impresos, en medios ya fijos digitales, no hay problema, porque un archivo PDF, sea el formato que tenga de la letra, no importaría, porque es prácticamente como un conjunto de imágenes fijas. Pero, por ejemplo, un manual web, sí hay que estar pendientes al respecto. Igualmente hay que tratar de que la letra no sea muy chiquita por cuestiones de legibilidad, de que todo combine bien, esté bien organizado. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda al respecto? Bueno, si no hay dudas, vamos entonces a tomar nuestro último descanso para pasar a la última parte de este tema 4.3, por lo menos a introducirlo. Entonces, vamos